La Central Sandinista de Trabajadores esta mañana quiere expresar de manera pública y de manera responsable la preocupación que alrededor de los derechos fundamentales de los trabajadores nicaragüenses se han venido suscitando una serie de irregularidades que han generado una seria preocupación a los trabajadores desde sus sindicatos de base, desde sus sindicatos de empresa, desde sus sindicatos de federaciones, hasta el nivel nacional de la Central Sandinista de Trabajadores. Somos una organización que representamos más de 100.000 trabajadores afiliados, sobre todo del sector privado y del sector de la inversión extranjera. Somos una central sindical que respaldamos a nuestro gobierno, el Frente Sandinista, que respaldamos al presidente Daniel, y gracias a ese esfuerzo de diálogo social tripartito y modelo de diálogo social tripartito, hemos venido construyendo y reconstruyendo la nación. Hemos sido una fuerza importante para aportar a la paz social y a la estabilidad de nuestro país. Sin embargo, queremos expresar con profunda preocupación este día que hemos sido objeto de negativas de entregas de certificación legal a nuestros sindicatos conforme la ley, cumpliendo con todos los requerimientos de ley por las autoridades del Ministerio de Trabajo. Hemos buscado la manera de acercarnos y comunicarnos con nuestra ministra de Trabajo y no ha sido posible. Sin embargo, los empresarios sí han tenido puertas abiertas ante el Ministerio de Trabajo. Y eso nos preocupa entonces porque efectivamente sí hemos venido siendo una fuerza importante para contribuir a la paz social y a la estabilidad de este país. Eso no se construye negándole derecho a los trabajadores, negándole su certificación, despidiendo a los dirigentes sindicales, despidiendo a los trabajadores, violentando las cláusulas de beneficio social del convenio colectivo que tenemos por derecho de acuerdo a la Constitución y al Código del Trabajo en nuestra República de Nicaragua. Hemos recurrido también a los tribunales correspondientes. Hemos recurrido también ante la Corte Suprema de Justicia y una serie de casos que hemos tenido que llegar hasta esta jurisdicción, en algunas ocasiones también teniendo el derecho. Los trabajadores se les ha sido revertido y se les ha negado ese derecho y han salido resoluciones también que afectan el derecho y los intereses de los trabajadores. Y es por esa razón entonces que la Central Sandinista de Trabajadores está haciendo un llamado público a nuestras autoridades administrativas y judiciales, a nuestro ministro del Trabajo, a nuestros jueces, magistrados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en este caso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que estamos solicitando audiencia pública tanto a la ministra del Trabajo como a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque ya hemos agotado, hemos caminado, hemos ido a tocar puertas a ambas instituciones y no hay manera entonces que escuchen nuestras autoridades. Y los funcionarios públicos están para eso, para escuchar y atender a la gente. Y nosotros no llegamos a pedir volados a nuestras autoridades,
simplemente llegamos a pedir y a exigir que se cumpla con el derecho que le asiste a los trabajadores conforme ley. Conforme ley. La estabilidad de nuestro país y la paz social de nuestro país que tanto ha costado no puede, no se debe de reflejar una posición entonces de nuestras autoridades de no escuchar y no recibir a los trabajadores. Es más, estamos pidiendo, con todo el respeto que se merece, que estamos pidiendo a nuestro presidente que ponga cartas en el asunto, porque esta es una situación, sobre todo en un año como este, que vamos a elecciones y que no tenemos la menor duda que los trabajadores y la central sandinista vamos a asegurar la victoria, pero también hay que escuchar y tomar en cuenta entonces a los trabajadores. Y los trabajadores no nos estamos quejando por gusto, nosotros estamos actuando de manera responsable y seria, porque hemos hecho una valoración desde el sindicato de base a lo largo de estos 4 meses y hemos inevitablemente llegado a esta conclusión y se nos ha obligado entonces a tener que dar estas declaraciones públicas el día de hoy. Ojalá escuchen este llamado y este mensaje nuestras autoridades. Ojalá escuchen este mensaje nuestro ministro del Trabajo, nuestros magistrados, nuestros jueces, nuestro presidente. Porque creemos que nos hemos ganado la autoridad moral para demandar y para pedir ser escuchados. De tal manera que yo hago un llamado a todos nuestros sindicatos, a todos los trabajadores afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores, a estar atentos frente a este llamado que hemos hecho y estamos haciendo el día de hoy, porque nos preparamos entonces para ir a dialogar con nuestras autoridades. Si dialogamos con la empresa privada, si dialogamos con otros actores de la economía en nuestro país, si dialogamos con los inversionistas extranjeros, si construimos acuerdos tripartitos para darle paz y estabilidad a este país, ¿por qué entonces no vamos a dialogar con nuestras autoridades? Esa es nuestra reflexión y nuestro llamado el día de hoy por parte de la Central Sandinista de Trabajadores. ¿De qué tipo de derechos estamos hablando fundamentales que se está violando? ¿A cuántos trabajadores puede involucrar esto? ¿Cuál es la situación que se está dando? ¿Le está negando acceder a la justicia? No es posible entonces que la Central Sandinista de Trabajadores y sus sindicatos, cumpliendo con la ley, se le niegue el trámite de entrega de certificación legal a nuestro sindicato y dejar en la indefensión a los trabajadores, porque cuando vas a una negociación de un convenio colectivo, ¿qué te dice la empresa? Si tenés debidamente acreditada tu certificación, de lo contrario no sos interlocutor en una negociación. En segundo lugar, negociación de convenios colectivos, que son derechos adquiridos inclusive, porque son derechos acumulados históricamente y que se tienen que negociar cada año, cada 2 años. Cuando llegamos a esos procesos de negociación, autoridades del Ministerio del Trabajo presionan a los trabajadores en la negociación colectiva para que se cedan derechos, dizque a cambio de garantizar el empleo. En nombre del empleo se cercenan derechos de la convención colectiva a los trabajadores. Eso no puede ser posible. Como igual entonces, cuando se cierra y se agota la vía administrativa sobre estos hechos o sobre despidos arbitrarios de trabajadores o sobre despidos arbitrarios de dirigentes sindicales, cuando llegamos al famoso palo, que es un juicio que le hacen a los trabajadores en la vía administrativa, con todas las de ganar, nos dice, hombre Roberto, ustedes tienen la razón, pero desgraciadamente la resolución no los va a poder favorecer.
¿Por qué? Si la razón y el derecho no es así, bueno, esas son orientaciones de arriba. ¿Qué cosa es orientación de arriba? No sabemos. Y si vamos a un trámite entonces a las autoridades judiciales, basados en derecho y fundamentadas nuestros escritos, nuestras apelaciones, nuestras demandas, en nombre de cuidar la inversión, salen resoluciones desfavorables para los trabajadores, basadas en derecho. O funcionarios, lamentablemente, y tengo que decirlo, como el caso del director general de ENACAL, que ya el asunto es porque me caen mal los de la central. Porque me caen mal los de la central, no van a tener beneficios ni cobertura del convenio colectivo, y no los voy a reconocer como sindicato. ¿Qué cosa es eso? Esa no es la voluntad de nuestro gobierno ni de nuestro presidente. La orden que dio nuestro presidente fue restitución de derechos, no quitarle derechos ni negarle derechos a los trabajadores.